Hola, bienvenidos a Geopolítica en Acción. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo se desarrolla el conflicto global entre Estados Unidos y China en nuestro continente. Como ya dijimos en el video anterior, nosotros consideramos que Hispanoamérica es un escenario del conflicto, no es un verdadero actor geopolítico. Y sobre este escenario se disputa, al igual que en todos los continentes, la hegemonía mundial. ¿Y cuál es la estrategia que está desarrollando China para expandirse por el continente? ¿Y Estados Unidos tiene una estrategia propia o se limita a contener esa expansión china? ¿Qué están decidiendo el resto de los países americanos? ¿Qué es lo más conveniente? Estas son las cuestiones que vamos a ver en el video de hoy. Lo primero que conviene destacar es que China, al igual que lo hace en el resto del mundo, intenta vender sus productos con valor agregado, es decir, exporta su mano de obra. Para ello utiliza las enormes sumas de dinero que obtiene por ser la factoría más grande del mundo para financiar a sus compradores. Recuerden que más del 40% de los productos manufacturados que se venden en el mundo se producen en China y cada vez con menores costos y con mejor calidad y tecnología. En cuanto más mercados ingresa, mayores ganancias obtiene y más perjudica a sus competidores, es decir, Europa y Estados Unidos, asegurándose de ese modo el liderazgo en la producción de bienes. Esta estrategia es global para China y por supuesto la aplica también en nuestro continente. También hemos dicho que a medida que crece China necesita más alimento para su población, más energía para sus fábricas y sus ciudades y más materia prima para elaborar sus productos. Así requiere litio, uranio, acero. Todo ello lo convierte en el principal comprador de estos productos primarios. Y nuestro continente es quien se lo puede vender. Hasta aquí podemos decir que hay una triple política de China hacia nuestro continente. Por un lado, vende sus productos manufacturados, desde juguetes, celulares, computadoras, hasta barcos, aviones o centrales eléctricas. Por el otro lado, compra materias primas. ¿Y cuál es la tercera? Para poder ingresar en nuevos mercados, China desarrolla una política de buenas relaciones. ¿Y qué mejor carta de presentación que ofrecer inversión o financiamiento en grandes obras de infraestructura? También ha realizado donaciones de insumos médicos en esta época de pandemia por el coronavirus. Sabemos que la mayoría de los países de nuestro continente no están atravesando una época de bonanza económica. Por eso somos proclives a aceptar ese dinero. Por otra parte, China acostumbra a financiar a aquellos que, por reiterados incumplimientos o default, no reciben ya créditos del sector privado ni de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial o el BID. Algo que es muy común, por ejemplo, en Argentina. Entonces, en esos casos, el único que ofrece dinero es China, por lo que acudir a él no es una libre elección, sino una necesidad. Esta estrategia de préstamos, inversiones y financiamiento la hemos visto no solo aquí en nuestro país, sino también en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Nicaragua, es decir, en el resto de los países de nuestro continente. Vamos a destacar algunos casos con características propias. En el año 2014, México encargó a un consorcio chino la construcción de un tren de alta velocidad. El anuncio se hizo el 3 de noviembre del 2014. 3 días después, sumido el presidente Peña Nieto en un escándalo de corrupción denunciado por la CNN y ante un grave conflicto interno producido por la desaparición de 43 estudiantes, México dio de baja la obra y anuló el contrato. Parece que Estados Unidos no estaba tan de acuerdo con la inversión china en México. Otro caso paradigmático es Venezuela. Durante el gobierno de Chávez, China destinó en préstamos más de 100.000 millones de dólares. Eran los denominados préstamos país-país, que se iría cobrando a cambio de petróleo. Tengan en cuenta que en ese momento China necesitaba imperiosamente el petróleo de Venezuela. Hoy tiene proveedores más estables como Rusia o Brasil. La cuestión es que la grave crisis económica que está padeciendo Venezuela ha dejado impago una suma superior a los 35.000 millones de dólares. China ya resignó ese dinero, aunque por supuesto espera cobrarlo, quizás en petróleo, en un próximo gobierno que no esté sujeto al bloqueo y al embargo impuesto por Estados Unidos como el que se sufre actualmente. En Centroamérica también se hizo fuerte la presencia china. Nicaragua, Costa Rica,
Honduras, Panamá, República Dominicana, hasta hace poco tiempo tenían en Taiwán un socio confiable. Recibieron las inversiones chinas y automáticamente rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán. Brasil es un caso que merece nuestra especial atención, porque en lugar de resignarse a ser escenario, es quizás el único país de nuestro continente que aspira a ser actor geopolítico. Si bien le vamos a dedicar un video especial, podemos ya anticipar que, aunque a veces se inclina hacia un lado, hacia China y a veces hacia Estados Unidos, tiene poderes muy fuertes, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, su diplomacia, su empresariado, que ejercen un poder mayor que el del gobierno de turno. Queremos destacar que China es el principal cliente de Brasil y Estados Unidos es uno de los principales competidores de Brasil. De modo tal que si se produce el desacoplamiento de la economía norteamericana de la China, quizás Brasil sea uno de los más beneficiados. Podemos también mencionar el caso de Nicaragua, donde el gobierno había concertado con China la construcción de un canal interoceánico que supuestamente competiría con el de Panamá. La aparición de un grave conflicto interno que puso en riesgo al gobierno de Ortega fue el fin del proyecto. Como vemos entonces, la estrategia norteamericana, lejos de ser una competencia contra estas inversiones chinas, es un ataque a sus intenciones a partir de argumentos morales. Por ejemplo, así se habla de la trampa de la deuda o se acusa de corrupción a los funcionarios y empresarios que reciben ese financiamiento o esos préstamos de China. Prueba de ello son la enorme cantidad de causas judiciales por corrupción contra funcionarios y empresarios en todo el continente. En nuestro país tenemos, por ejemplo, la denominada causa de los cuadernos, que perjudicó seriamente al empresariado argentino. Se advierte también que aquellos países que han ido un poco más allá de la relación con China, incorporándose al proyecto de la nueva ruta de la seda, han sufrido desestabilizaciones y hasta caídas. Prueba de ello son Bolivia, Perú, Chile. Aquí no importan las ideologías. En otras palabras, Estados Unidos hasta ahora parece no querer competir con China. No ofrece préstamos, no financia grandes obras, ni tampoco realiza grandes inversiones. Recuerden lo que costó y cómo se festejó en nuestro país que Estados Unidos nos comprara algunas toneladas de limón. Entonces, lo que ofrece Estados Unidos es más o menos así. En la medida que no juegues en asuntos estratégicos con mi enemigo, te voy a dar paz y estabilidad. Y como siempre hacemos, te dejamos algunas preguntas. ¿La presidencia del BID por parte de Estados Unidos es un intento para competir con el dinero chino? ¿Pueden acaso los países de nuestro continente darse el lujo de rechazar el dinero chino? Viendo la crisis que han sufrido los países que se incorporaron a la nueva ruta de la seda, ¿es conveniente mantener ese proyecto en el continente? ¿Es posible intentar un delicado equilibrio entre el dinero chino y el alineamiento exterior con los Estados Unidos? Bueno, si el video te gustó, compartilo y deja tu comentario aquí mismo o en cualquiera de nuestras redes donde también podés seguirnos.